Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera reunión del año de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Sean ustedes bienvenidos. Este año eh, pues vamos a tener muchas actividades. Va a ser un año muy movido desde el punto de vista de ortopedia infantil. Quiero que recuerden ahora en marzo 3 y 4 va a ser nuestro curso de ultrasonido de cadera. Tenemos nuestra reunión de ortopedia infantil en el Congreso Nacional en mayo del 11 al 14. Y este año también tenemos nuestro curso de ortopedia infantil que se va a realizar en agosto 15 y 16. Así que este año pues vamos a tener una actividad académica muy fuerte y pues esperamos que todos la aprovechemos. Comenzamos este año, además, con un invitado de lujo. Quiero presentarles al doctor Jaime Andrés Gómez. El doctor Jaime Andrés Gómez es colombiano y con mucho orgullo queremos presentarlo porque es un colombiano que, además de ser el hijo de nuestro querido doctor Héctor José Gómez, compañero eh, de muchos años, ortopedista infantil, profesor de todos, que trabaja además actualmente en el grupo de Colsanitas, pues tiene a su hijo, también ortopedista, que se formó en la Pontificia Universidad Javeriana, luego hizo ortopedia en Columbia University, ortopedia infantil en Harvard y luego hizo una especialización en columna en New York University. Actualmente es profesor asociado y director de investigación del Children's Hospital at Montefiore en New York. Así que pues tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, doctor Jaime, y pues queremos oírlo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que todo, doctora Medina y doctora Quevedo, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. De verdad es un honor y un orgullo para mí presentar hoy acá y voy a compartir mi pantalla. Me gustaría muchísimo que esto fuera una conversación más en persona, pero obviamente con las circunstancias que tenemos hoy en día no se puede, pero de pronto un día lo podemos hacer. Y quiero que igual sea un poco interactivo. La idea es hablar un poco sobre deformidad de columna infantil y voy a tratar de mantener esto dentro de 45, 50 minutos para dar tiempo para preguntas. Pero si hay preguntas que urgen, mándenlas por el chat o pueden ponerlas en la sección de preguntas y respuestas de la página. Eh, y Mi papá está moderando y la doctora que hoy, la doctora Medina, están ayudando también, o sea que intentaremos responder eh, las preguntas. Eh, la idea es que voy a tratar de hablar de dos partes de la columna infantil. Una es la columna o la deformidad del adolescente y la otra es la deformidad de inicio temprano. Y quiero mostrarles un poco las cosas que todos sabemos y recordarlas, las cosas nuevas de manejo y de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, y hablar un poco sobre educación y el esfuerzo que nosotros hacemos acá. Este es el hospital donde trabajo, es el CHAM o el Children's Hospital of Montefiore, que es en el Bronx, en Nueva York. Es el centro o el centro médico segundo en la ciudad de Nueva York y obviamente el primero en el Bronx. Manejamos una población muy diversa. Este es el grupo de ortopedistas infantiles con el trabajo que ya aumentó a 6, pero vamos creciendo. Eh, Empezamos con cosas muy básicas y las cosas que todos sabemos, lo que es la escoliosis, que es una curvatura tridimensional de la columna vertebral. Y aproximadamente la incidencia de la escoliosis va cambiando. Le decimos escoliosis cuando mide más de 10 grados la curvatura, que medimos con el ángulo de Cobb, que es lo que ven ahí en la gráfica. La incidencia es más o menos del 0,4%, un poco más en mujeres que en hombres, descrita en la antigüedad y el tratamiento ha aumentado dramáticamente. La cantidad de fusiones que se hacían al principio del siglo XX eran más o menos 3.000 o 4.000 fusiones para escoliosis y ahora se hacen más de 20.000 fusiones para escoliosis, incluyendo adultos, pero más o menos la mitad de esas se hacen en niños. Entonces se ha disparado muchísimo el tratamiento de escoliosis y es algo
que creo que tenemos que estar vigilantes y reconocer en niños para evitar que tengan necesidad de procedimientos quirúrgicos más grandes. La presentación clínica es bastante sencilla. Generalmente los pediatras o algunas veces enfermeras de colegio hacen algo de tamizaje y pueden encontrar la deformidad. Hay que acordarse de hacer ese test de Adams, que es simplemente con las piernas extendidas, no como está en este dibujo, pero básicamente con las piernas extendidas y las manos juntas, hacer que el niño o el adolescente fleje las caderas a tocarse los pies, y ahí vemos esa deformidad que obviamente en una persona con una curvatura grande es muy obvia, pero cuando son más pequeñas de pronto es menos evidente. Hay que mirar que no haya una discrepancia de las extremidades, de longitud, porque algunas veces eso puede crear una escoliosis que no es real. Fijarse en los defectos cutáneos, porque hay algunos de estos niños que pueden tener disrafismos, mielomeningoceles leves que de pronto podemos descubrir. Revisar siempre la altura de los hombros, que puede ser una de las razones que los papás pueden traer a los niños para evaluación, o si el tronco está trasladado. En algunos de estos niños hacer una resonancia magnética puede ser valedero, pero lo primero obviamente son las placas, que siempre deben ser placas de escoliosis, si se pueden obtener, que son unas placas largas que incluyen la columna cervical, torácica, lumbar y sacra. La clasificación de la escoliosis, hay varias clasificaciones y hay unas que son de etiología y otras que son por edad. Y hay que entender que existe idiopática, que es la más común, congénita, que es cuando encontramos defectos como la hemivértebra, fallas en la segmentación, en la formación de las vértebras y los neuromusculares. El 80% son idiopáticas, pero la idiopática obviamente es de exclusión. Hay que estar seguros que no tenemos una vértebra congénita, una escoliosis congénita o un problema neurológico, y eso se hace con el examen físico y en algunas ocasiones con la resonancia. Y dependiendo de la edad, la clasificamos como infantil, juvenil y adolescente. La infantil y la juvenil se han mezclado y digamos que ahora le decimos a esa infantil y juvenil escoliosis de inicio temprano o early onset scoliosis en inglés. Eh, y la razón por la que eso se hizo, ya se las voy a comentar, pero básicamente es porque el tratamiento difiere un poco dependiendo de la edad. ¿Por qué es importante la escoliosis? Y la escoliosis es importante no solo por cosmética, sino porque de verdad afecta la función cuando hay progresión de la curva. Una curva pequeña no nos va a afectar, pero cuando las curvas empiezan a tener progresión, esas curvas van a afectar los parámetros de calidad de vida, pueden generar problemas de comodidad al posicionar, si son niños neurológicos, o al sentarse, generar dolor lumbar en pacientes idiopáticos y nunca se maneja, y en casos donde las curvas son grandes, y muchas veces desarrollo pulmonar que se compromete en la escoliosis de inicio temprano. El tamizaje es importante, y en esto yo creo que hemos fallado todos, y en parte porque las publicaciones sobre el tamizaje habían sido bastante, digamos que incompletas. El último task force que se reunió fue más o menos en el 2004 acá en Estados Unidos, y ese grupo que fue encargado de decidir si se hacía tamizaje o no, decidió no hacerlo, y la razón por la que decidieron no hacerlo es porque aparentemente encontraron que no había forma de cambiar la historia natural de la escoliosis, entonces no valía la pena hacer un tamizaje obligatorio y generalizado, pero en muchos países se hace. Acá en Estados Unidos lo que se hace es generalmente por el pediatra o por las enfermeras del colegio, pero no es algo reglamentado. Entonces, está muchas veces en nosotros y en los pediatras reconocer esto. El escoliómetro es lo que se utilizaba antes para poder medir esa cantidad de desviación de la columna. Creo que yo tengo uno que me queda, pero no lo usamos más, y lo que utilizamos ahora muchas veces es en el iPhone un medidor que puede bajarse como una aplicación que se llama ScoliScreen, y ese mismo lo utilizamos para tratar de obtener el número de grados solamente con la prominencia torácica. No es tan efectivo que una radiografía, pero nos ayuda. Si miramos el tratamiento, lo dividimos obviamente en las indicaciones de manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico, y estos son algunos artículos que lo explican bastante bien. El manejo quirúrgico es muy importante, sobre todo en ese ortopedista infantil que de pronto va a ser el que primero recibe a este paciente. Acordarse de números grandes, que me gusta a mí explicarle a los papás que cuando las curvas miden menos de 10 grados, es simplemente asimetría, ni siquiera se llama escoliosis. Cuando están de 10 a 25 o 30 se observan y se hace manejo con ortesis o corsets cuando miden más de 30 grados y el paciente todavía está en crecimiento.
La indicación para manejo quirúrgico varía un poco dependiendo de la edad, pero en general una curva por encima de 50 grados es quirúrgica. En las curvas lumbares somos un poquito más agresivos porque esas curvas lumbares pueden generar mayores problemas en adultos, entonces por encima de 45. Y con tratamientos nuevos de los que vamos a hablar un poco más adelante, algunas veces curvas un poco menores, pero que están progresando a pesar de utilizar un corset, pueden estar indicadas para algunos tipos de tratamiento. Esto es un estudio que yo creo que es muy importante que todos reconozcamos y que es la base del tratamiento del brace que utilizamos ahora, que es el TLCO, que es la ortesis toráculo-lumbosacra. El doctor Weinstein, creo que la mayoría, por lo menos de los ortopedistas infantiles, lo conocen, es un alumno del doctor Ponseti, está en Iowa y desarrolló mucho el manejo de Ponseti para pie equinovaro, pero además creo que es de las personas que más ha ayudado en el manejo de escoliosis. Hizo un estudio randomizado que fue financiado por el NIH y simplemente le dieron braces a un grupo de niños en curvas de 30, 5 a 45 y a otro grupo con las mismas curvas no le dieron un brace y los empezaron a mirar. Y al cabo de un año y medio, el board de educación de la Universidad de Iowa suspendió el estudio por seguridad porque se estaban dando cuenta que los niños que tenían el brace estaban siendo protegidos de una cirugía mucho más que los que estaban observando. Entonces, cosas que casi nunca pasan en ortopedia, donde se hacen estudios controlados y que tengan tan clara información como este, y creo que es uno de los landmarks de la cirugía de columna infantil. Él mostró que tienen que tratarse 3 niños para salvar a uno de una fusión y que el riesgo de fusión en un niño que tiene una curva más o menos de 40 grados y que tiene crecimiento, el riesgo de una cirugía es de 70%, eso se puede bajar a 30 o 40% con el uso del brace. Los braces que ellos usaron fueron casi todos Boston, pero había algunos de este tipo de Vigo Chanot, y si empiezan a mirar la literatura hay una cantidad de modelos diferentes. Todos funcionan, pero lo importante es que haya una relación entre el ortopedista o el cirujano de columna y la persona que está haciendo y diseñando el brace para estar seguros que esa curva se está controlando. Este tipo de braces, como el Spinecore, que fue desarrollado en Canadá, son los únicos que en realidad no funcionan, pero cualquier otro brace rígido puede funcionar. La clasificación de Lenki es lo que utilizamos en la escoliosis idiopática, una clasificación compleja que sirve más para molestar a los residentes, pero en realidad es muy útil. Es bastante compleja porque tiene 3 partes. Mira el lugar de donde está la deformidad, la región, el número de las curvas y si son estructurales o no. Y dependiendo de la estructuralidad se decide si esas curvas se van a fusionar o se pueden dejar para que siendo no estructurales esperemos que ellas se corrijan solas al corregir las curvas mayores. Básicamente los puntos importantes es que las que están ahí como número 1 y número 5 son las más comunes, que son las columnas, las escoliosis torácicas principales y lumbares principales. Y lo que consideramos que es no estructural es cuando en las radiografías dinámicas vemos curvas que bajan a ser medidas por debajo de 25 grados y eso nos sirve para tomar decisiones quirúrgicas después. Cuando ya decidimos que indicamos a un paciente para una fusión de columna, obviamente hay que hacer un manejo prequirúrgico, una interconsulta pediatría para que hagan una evaluación completa del paciente, cuadro hemático, pruebas de coagulación, pruebas de función pulmonar. Las hacemos solamente en niños muy pequeños o en curvas demasiado grandes, pero cada vez en realidad son menos necesarios, excepto por investigación. Ecocardiogramas se solían hacer todo el tiempo y creo que ya esto está claro que no sirven para nada menos que un niño tenga una enfermedad cardíaca congénita. Y las resonancias, que son muy importantes, siempre en 3 condiciones, básicamente. Cuando hay curvas hacia la izquierda, que son curvas extrañas, que no lo común es que las curvas sean hacia la derecha, como la que está en la pantalla. Se debe hacer porque hay riesgos de tener anclajes medulares o quistes intratectales, entonces es importante hacer resonancia en las curvas izquierdas, en los niños menores de 10 años, o sea, todos los que tengan inicio temprano, en las curvas congénitas y en las curvas que son de desarrollo muy rápido. Entonces son esos 4 en los que tenemos que hacer en realidad resonancia, el resto no hay necesidad. Un poco de gráficas de pronto para las personas que no hacen
muchísima cirugía de columna. Es algo simple donde se ponen los tornillos en los pedículos obviamente hay que tener cuidado al poner esos tornillos porque medialmente está la médula, lateralmente los pulmones, anterior los grandes vasos, entonces siempre hay que tener precaución. Nosotros utilizamos navegación ahora para hacerlo, aunque muchos años hicimos todo a mano libre, pero la navegación ayuda un poco y voy a hablarles un poco de eso, pero las imágenes que ven abajo, que son intraoperatorias, simplemente es la navegación con el estilete que me ayuda a saber dónde voy a poner el tornillo y más aún si el residente me está ayudando, la persona que estamos entrenando nos está ayudando, puede visualizar eso. Este es un tema que me interesa muchísimo y que quiero hacer énfasis acá y viene y lo empato con la parte de navegación porque una de las críticas grandes a la navegación es que hace que las personas que se están entrenando no aprendan porque están mirando la pantalla y a partir de eso empezamos a desarrollar un programa para educar a los residentes y no es solo de escoliosis, sino es un programa en Montefiore que hacemos para artroscopia, para quitar yesos, hay 25 módulos. Y básicamente lo que hacemos es que cuando los internos llegan, le hacen un mes de este Skills Lab, donde todos los días uno de nosotros, los profesores, entramos y hacemos un módulo con ellos. El módulo que yo creé fue este módulo que están viendo, que simplemente es para pedículos, para entrenarlos en posición de tornillos pediculares. Y es simplemente un bloque de balsa con los agujeros que van a representar los pedículos dentro de un tubo de PVC muy delgado y eso está relleno de un cemento blando que se llama Bondo y logramos hacer un grant para que nos dieran tornillos y los materiales básicos para poder poner un tornillo y creo que esta es una de las cosas que me gustaría muchísimo que la gente muestre interés porque es muy interesante cómo la educación va cambiando y nosotros tenemos que evolucionar un poco y yo sé que estamos acostumbrados a que la forma en que la aprendemos, un residente aprende es el bisturí, el primer día que están ahí, corte usted y yo lo miro y lo voy ayudando, pero probablemente hay cosas mejores que podemos hacer y la tecnología hace que muchas veces la inteligencia artificial y cosas muy sofisticadas no sean reproducibles, pero cosas tan básicas como esto pueden ayudar muchísimo en el entrenamiento. Lo que mostramos nosotros con este artículo que publicamos fue simplemente muy básico, mirar estudiantes, residentes y profesores y ver que los estudiantes tenían muchos más errores, como ven en el tornillo número 1 y número 2, que los profesores y la gente más entrenada. Y de ahí vamos siguiendo a hacer el Skills Lab y después probar que los residentes son mejores después de haber hecho este tipo de entrenamiento. Si seguimos en ese tema de la navegación, para los que son cirujanos de columna, creo que es interesante y es todavía un poco debatible si se utiliza o no la navegación para poner tornillos. Yo la uso básicamente en todas las cirugías, pero no es obligatoria, no es necesaria. Nosotros podemos poner manos libres, pero la exactitud con navegación definitivamente sube. Yo creo que disminuye el tiempo quirúrgico porque cuando hay pedículos muy pequeños, navegar puede disminuir el tiempo. La obtención de imágenes se puede hacer muchísimo más rápido con las nuevas tecnologías y sobre todo cuando uno pasa por esa curva de aprendizaje y sabe en qué momento hay que traer la máquina a la sala de cirugía y cómo hacer el proceso se simplifica si uno lo hace muy seguido. Y la dosis de radiación siempre ha sido la cuestión más compleja porque obviamente es como una tomografía, pero de muy baja resolución. Las máquinas nuevas han bajado el nivel de radiación significativamente. Sí, es un poquito complicado hablar de términos de irradiación, pero una placa de tórax tiene 0.1 milisieverts y utilizando una OARM más o menos tenemos 3.2. Entonces sí es muchísimo más que una radiografía normal, pero cuando hacemos una cirugía de estas y se usa el brazo en C 20 y 30 veces, no termina siendo tan diferente a lo que se usa el OARM y la ventaja grande que tenemos es que yo puedo salirme de la cirugía en el momento de pasar el OARM. El paciente simplemente va a recibir esto una vez en su vida si este es el único procedimiento quirúrgico y yo no me tengo que exponer, que también tenemos que pensar en esa parte. Entonces, después de deliberar los tornillos, el proceso es pasar las barras y poco a poco este es simplemente uno de las diferentes técnicas que utilizamos, pero simplemente reducir la columna gradualmente hasta lograr llegar al objetivo que queremos de corrección coronal y sagital. Y obviamente esto se hace con monitoreo, neuromonitoreo y tratando de mantener la presión arterial elevada para evitar problemas de
cambios en las conducciones motoras. Pensamos en el plano coronal y en el plano sagital, pero también en el axial, que es el que están viendo aquí a la derecha, que es a tratar de hacer esa rotación de esa vértebra que va a ser bastante importante. Y estos son algunos ejemplos de lo que hacemos cuando fusionamos y dependiendo de esa clasificación de Lenke, esta es una curva 1, que es la curva típica del lado derecho solo torácica, y podemos hacer una fusión pequeña de la curva torácica, la curva lumbar va a desaparecer y la curva superior, gracias al hecho de que las dinámicas me muestran que es muy flexible y logramos este tipo de resultados. En curvas 2, que son las curvas que tienen doble torácica, acordarnos de subir un poco para tratar de nivelar los hombros. Y en curvas 5, que son otras que son comunes, esta persona es un poco de sobrepeso, perdón las radiografías, pero una curva grande, como unos 70 grados, y logramos hacer una fusión muy pequeña, que me acuerdo esto lo hice hace bastante tiempo y me preocupó la primera vez que el paciente se paró porque estaba todavía desviado hacia la izquierda, eh, y fue tratando de hacer digamos que un abordaje menos invasivo, pero al mes y al año empezó gradualmente a corregir y podemos ver cómo está muy bien balanceado coronalmente, sagitalmente, tiene una lordosis adecuada, y este niño creo que ya está en la universidad y muy bien. Entonces, manejar ese tipo de clasificación y aplicarla directamente a cómo se hace el manejo de las curvas es muy importante. Hay curvas grandes, como esta que ven acá, y eso cambia un poco la situación porque hacer solamente barras y tratar de corregir esto probablemente va a causar problemas neurológicos. Cuando las curvas miden más de 90 o 100 grados, está recomendado hacer una tracción. La tracción por halo es una herramienta importantísima para tratar de evitar estos problemas. Siempre es problemático cuando uno en el TAC lateral ve una foto axial de la columna, sabe que esto es para problemas. Y es una combinación de tracción y osteotomías. Las osteotomías básicas, que son la osteotomía de Ponte, que es simplemente remover las facetas superiores e inferiores, la osteotomía por sustracción del pedículo, que es el PSO, que es básicamente sacar una cuña de la vértebra, y la resección de cuerpo vertebral, que es retirar un cuerpo vertebral entero. Inclusive algunas veces se hace ampliada con un cuarto vertebral y medio o dos cuerpos vertebrales, pero esas osteotomías no mucha gente las puede hacer, y además de eso cargan una cantidad de riesgo que es muy elevado, y la tracción juega un papel importantísimo ahí. La tracción les voy a mostrar en un momento imágenes de pacientes, pero básicamente es poner un halo y poco a poco ir poniendo tracción gradualmente día a día. Los pacientes tienen que estar hospitalizados durante unas 2 o 3 semanas hasta que llegamos al 50% del peso y logramos tener una curva que pasa de unos 100 grados, como ven acá, a de pronto 80 y 70. Y en principio puede parecer que no es una gran ayuda, pero no estamos pensando en la curva solamente. Lo que estamos pensando es cómo estamos estresando esa médula y haciendo que la médula se acostumbre a estar cambiando de posición, y eso nos va a ayudar al día de la corrección a evitar tener esos problemas. Esta es una foto que me gusta porque la niña que está a la izquierda es la paciente que están viendo detrás, que tenía esa curva y estuvo en tracción. Creo que fue la primera paciente que yo puse en tracción en el hospital en el Bronx. Y esta niña vamos a ver el caso más adelante, pero este es el sistema que utilizamos, un caminador para que ellos puedan caminar por el hospital, y el caminador está conectado a un peso que les va a ayudar a mantener esa tracción, y en principio parece un aparato de tortura, pero los niños rápidamente se adaptan a él. Y en la cama también, cuando están acostados, la cama está adaptada con un trapecio que va a permitirlos dormir con un poco de tracción, y hay una silla de ruedas también editada para eso. Y con ese tipo de cosas, y en esta niña, por ejemplo, sin una osteotomía logramos una corrección que no es completamente derecha, pero muy satisfactoria, con unas curvas de 30 grados que van a estabilizarse, con un plano sagital excelente. Si ustedes miran esa cifosis que tenía antes, era bastante dramática y ahora tiene una cifosis muy normal, eh, eh, y el resultado es muy favorable. Esto es una diapositiva muy llena y la idea no es que lean, sino que sepan que tenemos un protocolo, y eso es algo que tenemos en todos los hospitales básicamente donde hacemos escoliosis, que explica exactamente qué vamos a hacer cada día. Normalmente en 3 o 4 días estos niños deben estar en la casa para las escoliosis idiopáticas normales. Y un punto que quería resaltar es el bajo nivel de dolor que tienen y el bajo nivel de narcóticos que damos. Yo creo que
creo que en Colombia lo que sucedió, lo que sucede acá en Estados Unidos con la epidemia de narcóticos no es tan fuerte, pero igual creo que tenemos que mantener conciencia de eso porque puede suceder. Y es que con 10 o 15 tabletas hemos publicado un artículo hace poco en Spine, que después de este tipo de cirugías es más que suficiente con 10 o 15 tabletas de oxicodona para la salida de sus pacientes, sino darles 50 o 100 tabletas de medicamentos narcóticos, porque eso puede generar problemas a ellos y en la sociedad en general. Eh, Voy a cambiar un poco de tema. Esa era la parte de escoliosis adolescente, digamos, y ahora cambiamos un poco a algo que es como uno de las cosas a las que más tiempo le dedico, que es a la escoliosis de inicio temprano. Simplemente es la misma regla de escoliosis, pero como dijimos antes, cuando sucede antes de los 10 años. Y es diferente a la escoliosis adolescente. La escoliosis adolescente puede generar problemas de dolor y de calidad de vida. La escoliosis infantil, la morbilidad y la mortalidad es muy significativa. Este es un estudio que se hizo de historia natural que mostraba que las ratas, el porcentaje de muertes en niños que tenían escoliosis infantil es más o menos el doble cuando se acercan a los 30 o 40 años que la población general. Entonces, esto es una enfermedad en donde la mortalidad es muy alta y que de verdad sí podemos hacer un cambio en eso dramático si lo manejamos a tiempo y de manera correcta. Al principio lo que se hacía era simplemente pensar en que, bueno, si es una escoliosis, vamos a hacer una fusión, que es la forma como se corrigen. Y poco a poco, en los últimos 10 o 15 años, eso ha cambiado. Eh, Gracias a publicaciones como las que están ahí, Emmons en Boston Children's, Carroll, Goldberg, son estudios que son muy importantes que han mostrado que en niños pequeños, cuando la fusión se hacía, inmediatamente la función pulmonar empezaba a caer. 60 o 50% de función pulmonar a los 16 o 15 años de seguimiento por esa razón. Y la razón por la que eso sucede es porque el número de alveolos es la línea azul que están viendo y ese número de alveolos se desarrollan rápidamente. Entre los 2 y 4 años tenemos ya todos los alveolos con los que vamos a vivir el resto de la vida. Y el crecimiento de la columna toracolumbar es muy acelerado en los primeros 10 años, pero sigue sucediendo después de los 10 años hasta los 16 o 18. Pero si ustedes miran esta curva, es el volumen pulmonar. Y ese volumen pulmonar es muy, muy empinado y muy alto hasta los 8 o los 10 años. Y después de eso, básicamente, es un plató donde quiere decir que hasta los 8 o los 10 años ese volumen de la caja pulmonar está sucediendo. Y si nosotros fusionamos una columna en ese momento, vamos a generar un problema. Y por eso, básicamente, era que les decía que este grupo de infantiles y juveniles se llama early onset o escoliosis o escoliosis de inicio temprano. Hicimos hace ya, esto fue 2008, un estudio revisando esto y comprobando que esto es un problema y es un problema iatrogénico. Cuando fusionamos estos niños a los 5 años y con seguimiento de 7 años, todos tenían terrible función pulmonar y llamamos esto el síndrome de insuficiencia torácica. Y en este caso era iatrogénico porque lo causamos nosotros por fusionar. Y eso da inicio al manejo moderno, digamos, de la escoliosis de inicio temprano y básicamente es intentar no fusionar, intentar permitir a esos niños crecer mientras se controla la curvatura para evitar curvas muy grandes, pero también evitar una fusión temprana. Y hay varios modelos, hay varios tipos de tratamiento, los yesos, la tracción, los implantes de crecimiento guiado, que es unas técnicas específicas desarrolladas que no vamos a hablar mucho, implantes basados en distracción o alargamiento, que son las barras de crecimiento, de eso sí vamos a hablar, y de los implantes basados en compresión, que incluyen las grapas y los anclajes, de los que vamos a hablar un poco. Los yesos son históricos y se habían dejado de utilizar y ahora volvieron. Y es muy interesante eso porque siempre las cosas vuelven y se repiten y probablemente algunas de las personas que están acá de pronto que han practicado hace mucho tiempo hicieron yesos para columna hace mucho tiempo, se dejaron de usar, pero ahora los usamos. El yeso se hace con una mesa de riser como lo que ven en la imagen o en la imagen en la sala de cirugía. Lo que hacemos es una maniobra de rotación. Esos yesos se usan más o menos durante 3 meses o 2 meses, depende del crecimiento del niño todo el tiempo. Es obviamente complejo para los papás, complejo aceptarlo y manejarlo,
pero lo que estamos haciendo es de verdad cambiar la historia natural de esa escoliosis que va a generar muchos problemas. Esto es una niña con una displasia esquelética, tiene 6 años, pero es muy pequeña, pero aprenden a caminar. Esto fue creo que a los 3 o 4 días de ponerle el yeso todavía estaba un poquito pesado para ella, pero después aprenden a caminar, ir al colegio, a hacer sus cosas. Y el yeso lo que hace es demorar la necesidad de una cirugía, se puede corregir la columna y hay algunos casos en los que logramos curar la escoliosis. Es difícil saber cuándo, pero por ejemplo el niño de la derecha solamente con braces, con corsets, logramos bajar una curva que era mucho más pequeña de 34 a 35 grados y este es un seguimiento a 2 años donde la curva se enderezó y el niño ya tiene 6 o 7 y seguimos con vigilándolo, pero logramos cambiar esa historia natural que es tan importante. Entonces, esas cosas antiguas que pensábamos que no se utilizaban, las usamos ahora frecuentemente. Y ya vienen las técnicas quirúrgicas que son más modernas y que como ortopedistas creo que siempre nos gusta ver cosas nuevas y gadgets nuevos y yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Lo primero que quiero decir es que siempre cuando aparece una técnica nueva empezamos, la adaptamos, nos gusta a todos y empezamos a usarla. Esta parábola es interesante que muestra cómo lo que hacemos con este tipo de técnicas y es que las empezamos a usar y cuando todos las estamos usando nos empezamos a dar cuenta que los estudios empiezan a salir y que las cosas no están funcionando bien y que hay complicaciones y entonces empezamos a dejarlas de usar y por fin o se abandona o de pronto se usa para un grupo de pacientes específicos. Y a mí me parece que siempre que que estamos innovando hay que pensar en que esa curva puede suceder y que tenemos que ser juiciosos y responsables en ese tipo de manejo. El Vector es un ejemplo de lo que tenemos ahora. Esta es la costilla prostética, Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib, esa es la sigla en inglés. Y simplemente eran anclajes de instrumentación de la columna o de las costillas. Cada 3 meses veníamos y alargábamos esos pacientes. Y básicamente es de uso histórico ahora. Y esto duró en el mercado. Cuando yo estaba haciendo residencia pusimos muchísimos pensando que era lo que iba a arreglar el problema de estos niños y lo que está causando es que el tórax ahora es supremamente rígido porque se ha fusionado toda el tórax. Logramos controlar la curva y alargarlos, pero el tórax queda muy rígido y no permite la expansión y tienen problemas pulmonares también. Las barras de crecimiento, que son estas que están de terceras, que sí se utilizan todavía, las tradicionales eran poner tornillos arriba y abajo, conectar unas barras y cada 3 meses ir alargando al niño para evitar ese problema y esos han sido muy útiles y han evolucionado a lo que vamos a ver ahora más adelante y los anclajes de cuerpo vertebral que vamos a ver más adelante. Esta es la barra de crecimiento magnética, que es casi que lo que utilizamos como bastión de quirúrgico en los niños que son menores y que tienen una escoliosis que no podemos controlar con yesos o con braces. El MAGIC, que es el nombre comercial, fue aprobado por la FDA en el 2014. Y obviamente disminuye la cantidad de cirugía que teníamos que hacer en esos niños en vez de cada 3 meses traerlos y alargarlos. Esto funciona con un electroimán y básicamente cada 3 meses el niño viene y lo que hacemos es alargarlos 5 milímetros por encima de la piel en el consultorio y obviamente cambia dramáticamente el riesgo de complicaciones. De un costo inicial muy alto, esas barras valen cerca de $14,000, pero a largo plazo, 3 o 4 años que pueden durar implantadas, el costo se puede igualar a las 15 o 20 procedimientos quirúrgicos y complicaciones que tenían antes salir alargando las barras. Este fue el primer MAGIC que pusimos en el Bronx, una niña de 8 años, que de hecho se va a graduar básicamente del alargamiento y luego va a hacer una fusión un par de meses. Y tenemos buen seguimiento y al principio hubo muchísima energía sobre lo que los MAGIC iban a hacer, pero de nuevo, como esa parábola, empezamos a ver el seguimiento, empezamos a ver problemas. Este es un estudio generado por el Pediatric Spine Study Group, que es el grupo de estudio de columna infantil, de outcomes, de resultados del uso del MAGIC con 3 años de seguimiento, que es el más grande que tenemos hasta ahora, con 58 niños, mostró que los alargamos 75 milímetros, o sea, 7 centímetros, y las curvas pasan más o menos de 80 grados a 40, mientras están haciendo el MAGIC, y cuando se hace la fusión completa, pasan a 25. Los MAGIC son temporales, se pueden poner
hasta que el niño para de crecer, pero la FDA no nos permite dejar el imán dentro del cuerpo, tenemos que retirarlo y hay que retirarlo y hacer una fusión completa porque generalmente se van a romper si se dejan ahí. Pero miren el número de revisiones, 47% de los pacientes que tienen revisiones, y estas son unas siglas en inglés de revisiones no planeadas, o sea, no se volvió a entrar porque el MAGIC se acabó y tenemos que seguirlo alargando, sino porque hubo una ruptura del material, o se zafó un tornillo, o hay cifosis de la unión, o diferentes tipos de problemas. Y entre más jóvenes se ponga el MAGIC, más riesgo de complicaciones hay, y por eso lo que les decía antes de los yesos y los braces para tratar de evitar esa progresión es tan importante. Esto es lo que logramos con ella después del segundo alargamiento, después de 2 cirugías, la primera para poner el primero, alargarla, y este es el segundo, donde ya ella ha crecido, tiene 13 años y creo que vamos a poder quitar este y poner una fusión normal. Eso es el cuadro clínico. Esto es como una propaganda que voy a hacer. El estudio anterior que les mostré es un estudio del grupo de investigación de columna infantil. Es un grupo que se formó más o menos en el 2004 y empezó con 10 cirujanos de columna y ha crecido dramáticamente. Yo me uní en el 2010 o 2012. Y estamos muy orgullosos de este grupo porque es un grupo abierto que está recibiendo más personas, y en este momento es de hecho el grupo de investigación de escoliosis más grande que tenemos en Estados Unidos, y creo que en el mundo es la base de datos más grande que tenemos. Ahora somos 150 miembros, hay 72 instituciones y 12 países. Y si ustedes miran ese mapa, es un mapa donde hay muchísimos punticos, pero necesitamos punticos aquí en la parte de abajo del mapa que cortaron. Y ojalá esta charla de pronto haga que alguien esté interesado. Es simplemente mandar la información de los pacientes y tratar de estar alerta de cuando haya visitas y regresos, tomar las radiografías y enviarlas. La base de datos tiene 5.000 pacientes, y a partir de esto, si la persona es miembro, puede utilizar la base de datos después de ser aprobado. Este es el consejo de investigación, que somos las personas que manejamos la base de datos constantemente. Creo que pueden ver a personas que son conocidas, al doctor Sponseller, Flynn, Skaggs, Vitali, que todos han sido presidentes de la sociedad de ortopedia infantil acá en Estados Unidos, y es un grupo interesante. El próximo congreso es en Roma, entonces de pronto en Roma nos podemos ver si tienen interés en esto. Voy a mostrar un caso que es interesante. El punto no es mostrar lo que hicimos, sino aprender un poco con un ejemplo de un niño con escoliosis de inicio temprano, qué errores se hicieron, cómo podemos manejar cosas diferentes, y van a ver los resultados. Y yo creo que ahora la vida de esta niña sería muy diferente por todo esto que sabemos, pero básicamente una niña que se presentó en otro hospital a los 2 años con una curva como las que vimos de pronto que manejamos con yesos, no se enyesó, se dejó progresar a los 3, a los 4 años pusieron un brace cuando la curva ya estaba midiendo 70, y a los 4 años decidieron poner más o menos una barra de crecimiento híbrida, que probablemente en ese tiempo era lo que tenía algo de conocimiento, pero uno de los primeros puntos de los que hablamos, tratar de retardar este momento con yesos, sería lo que haríamos hoy y debería haber sido lo que se hacía. Obviamente en esa época no tenían esa información. La niña empezó a crecer, y obviamente lo que va sucediendo es que con 2 tornillos y un par de ganchos en la parte de arriba hay una cifosis de la unión, que es muy frecuente en estos niños, y empiezan a desarrollar esa cifosis bastante agresiva. Intentan revisarla, tiene más de 8 revisiones tratando de poner anclajes, cables, y una de las cosas que nosotros sabemos ahora es que 2 o 3 tornillos son insuficientes. Se deben tener por lo menos 6 puntos de anclaje para evitar esa cifosis de la unión, y mucho cuidado con los tejidos blandos, porque al estar repitiendo las cirugías una y otra vez en la misma situación van a empezar a tener problemas de infecciones. En esta época las barras se ponían por encima del músculo y por debajo de la piel, y obviamente eso generaba prominencias y problemas que ahora no hacemos, y ahora pasamos las barras y las hacemos como un túnel debajo de la masa muscular para pasarlas y que tengan protegido de tejidos blandos. Al final, a los 8 años, la niña tuvo una infección y deciden retirar el material para manejar la infección, y eso es otra cosa que hemos aprendido, que sabemos que sin instrumentación
va a haber una progresión de la curva y ustedes pueden ver cómo dramáticamente en 2 o 3 años esa curva progresa. Llega a este punto que es donde la conocemos nosotros, en el 2018, que es una curva pues, de más de 100, 120 grados en el plano coronal y en el plano sagital, y obviamente un riesgo grande de tener problemas. Esta es la niña que les había mostrado antes. Hacemos un modelo tridimensional para entender un poco más la anatomía. La niña camina, es inteligente, está intacta neurológicamente. Tiene problema pulmonar, obviamente, porque esa fusión temprana que se hizo y obviamente el espacio para el tórax. Y entonces esto es lo que hacemos, un halo de tracción, como habíamos dicho, este es el caminador y ella en el caminador andando en el hospital. En algunas instituciones logran enviar a los niños con todos estos aparatos a las casas, nosotros las tenemos en el hospital unas 4 o 6 semanas. Y eso ayuda de nuevo, como la otra niña que habíamos visto, si miran sobre todo el ángulo sagital de esa cifosis que se ve en la tercera radiografía, cómo corrige de unos 130 o 140 grados, me sube a 90 y es algo con lo que yo puedo manejar. Ella sí requirió una resección de cuerpo vertebral de 2 niveles, una cirugía de 2 días espaciada. Y ese es el resultado final, una curva que todavía tiene un tronco pequeño, pero mucho más aceptable. Y si miran de nuevo esa cifosis, miren la diferencia de la cifosis torácica, cómo corrige de 140 grados de pronto a 60 o 70. Y ella clínicamente obviamente mejora. Ustedes ven la mirada, como tenía que utilizar extensión de la columna cervical y ahora ya tiene una mirada mucho más derecha y neurológicamente no tuvo problemas. Ese día le dijimos que no necesitaba más brace. Y esto es como se ve la reconstrucción tridimensional de lo que hicimos. Obviamente hay curvatura, hay una fusión temprana, pero es un resultado que es muy aceptable. Hay una discusión entre ese manejo con una fusión y el manejo con las barras de crecimiento, y esto es un estudio que hicimos tratando de decidir en qué momento es el momento de cambiar de un MAGIC o una fusión. Hicimos un estudio con niños entre 8 y 11 años para tratar de elucidar eso, y lo que nos dimos cuenta es que le puse ACEA, amigables al crecimiento, que es la sigla, en inglés lo decimos growth friendly, y la fusión pueden controlar las curvas en pacientes que son mayores, en ese grupo entre 8 y 11, pero las barras de crecimiento y los vectors que incluimos, que son amigables al crecimiento, tenían 7 veces más complicaciones y 13 veces más revisiones no planeadas que las fusiones. Entonces siempre con este tipo de estudios hemos tratado de demostrar que la fusión sigue siendo el gold standard para manejo de pacientes, sobre todo cuando tienen más de 8 o 9 años. En los niños menores, MAGIC todavía es la opción y tenemos que individualizar a esos niños y esa población dentro de la escoliosis de inicio temprano. Y el último punto que les voy a mostrar ya para terminar y que hagamos preguntas es el anclaje de cuerpo vertebral. No sé cuántas personas hayan oído, sean familiares, es algo bastante nuevo. Digamos que nuevo porque el FDA lo aprobó hace poco, pero se estaba utilizando hace un tiempo de diferentes formas. Pero básicamente es tratar de hacer modulación del crecimiento. Y la mejor forma para el ortopedista infantil es básicamente como usar placas en 8 para un genovalgo y hacer una corrección y modular el crecimiento angular. Lo que vamos a tratar de hacer es poner unos anclajes en el cuerpo vertebral anterior en la convejidad de la curva, para que el niño que está creciendo enderece la columna al ir creciendo. Y ahí pueden ver esas imágenes, cómo se ve. Esto se hace por toracoscopia. Y quiero ver si este video se puede ver. ¿Me puedes confirmar que se esté viendo el video? Se está viendo, sí, señor. Perfecto. Entonces, lo que hacemos para este abordaje es generalmente por toracoscopia. En un momento le apago el volumen. Se hace una posición lateral y con un abordaje por toracoscopia, y voy a adelantar un poco el video porque la idea es que lo hagamos rápido, pero utilizamos ese brazo en C o un O-arm para evaluación, y siempre un cirujano torácico. Algunos ortopedistas y cirujanos de columna acá no usan el cirujano vascular o el cirujano torácico, pero creo que al principio es muy importante para hacer esto que no estamos nosotros acostumbrados. Se abre la pleura, se buscan los vasos segmentarios y se coagulan. Y aquí es la parte donde me gusta tener al cirujano torácico, porque
pueden haber sangrados de esas segmentarias y obviamente si no hay experiencia y conocimiento, esto puede generar problemas, pero los cirujanos vasculares y torácicos saben corregir esto muy rápidamente y logran hacer esa disección y después de la disección, entonces se hace el paso de los tornillos. Esos tornillos obviamente se ponen bajo rayos X o bajo navegación, sobre todo porque la curva la estamos poniendo en la concavidad de la columna. Si ustedes ven, la cabeza está a la derecha, los pies a la izquierda, y estos son los discos y los valles son los cuerpos vertebrales. Pero acuérdense que la deformidad hace que haya no solo una curva coronal, sino además rotacional, y si no tienen una buena relación espacial, ese tornillo puede terminar en el canal medular, que no es lo que queremos, obviamente. Se ponen los tornillos y al poner los tornillos se pasa la cuerda, que es el tether, que básicamente lo que va a hacer es una cuerda de mercileno que se va a atravesar de los tornillos y apretar para servir como un anclaje. Entonces, digamos que hace el efecto de la placa en 8 o la placa para una hemipifiodesis, pero la cuerda es la que lo va a hacer. Y eso permite no fusionar al paciente y simplemente permitir un poco de movilidad. Se aprieta la cuerda, y ahí ven ustedes cómo se aprieta un poco la cuerda y eso hace que la convejidad de la curva se corrija un poco. Entonces, parte de la corrección se logra durante la cirugía. Si ven cómo se puede girar un poco la cuerda con mucho cuidado de no dañarla, porque obviamente es una cuerda que no queremos se rompa. Y después de pasar la cuerda por todos los tornillos, se corta, la pleura se deja abierta, se pone un tubo de tórax, y obviamente es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje. Después la radiografía muestra cómo se corrigió una gran parte y esperamos que con el crecimiento se corrija lo demás. Déjame volver a cambiar a la otra pantalla. Volvimos a la otra pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Este proceso y el manejo de anclajes no es nuevo, empezó con grapas hace mucho tiempo. De pronto algunas de las personas acá las usaron. Las grapas al principio mostraron éxito, pero muy rápidamente con estudios significativos posteriores mostraron a 5 años que solo se habían utilizado en curvas pequeñas de menos de 35 grados, muy pocas lograron modulación, 50% progresaron, 50% de los pacientes terminaron en fusión y las grapas vertebrales básicamente se abandonaron. Pero de ahí nació la idea de hacer este procedimiento del tether. El doctor Newton, que está en San Diego, es la persona que básicamente empezó esto y lo manejó primero en un modelo porcino, donde demostró en una columna de un cerdo que podía crear una escoliosis. Y después Crawford y Lenke en el 2010 hicieron el primer anclaje en un humano. Era un niño de 8 años, una curva de 40 grados, y a los 4 años la curva se corrigió completamente y creció 30 centímetros, lo que quiere decir que parecía que era algo que estaba funcionando muy bien. Obviamente este niño solamente tiene 12, le quedan 6 o 7 años. Creo que el seguimiento largo es que rompió el tether y la curva se fue hacia el otro lado y ha tenido un par de cirugías más. El FDA lo aprobó y está aprobado para estas indicaciones, o sea que son curvas de 40 a 65 grados, que sean flexibles, que en las dinámicas sean menos de 30, en niños inmaduros, que sean Reiser 0 a 3 o Sanders, que es la clasificación que usamos con la placa de mano, de 5, y que tengan una falla de Corsedi. Muy importante la parte final, que la familia entienda y comprenda lo que estamos tratando de hacer. Estos son algunos estudios, o los más importantes, inclusive uno del mismo Newton, que fue la persona que lo desarrolló, que mostró el seguimiento de 17 niños a 3 años y logró disminuir el ángulo de Cobb de 52 a 24 grados, pero eso rebotó de nuevo y está empezando a subir. 51% tienen corrección, 51% de corrección, pero revisión en 7 pacientes de 17. Y la conclusión básicamente de todos estos estudios siempre es que hay capacidad de modular el crecimiento que es muy poderosa pero muy variable, y que tenemos cerca de 40 o 50% de revisiones, mientras que la fusión, los riesgos de revisión son más o menos del 5%. Ahora sí muestro el video, qué pena. Por esta razón parecido al estudio anterior, hicimos este estudio también con el Pediatric Spine Study Group, que fue comparar MAGEX con fusión y con el anclaje de cuerpo vertebral, y esto es un estudio que lo presentamos el año pasado. Estamos en proceso de publicarlo, pero básicamente comparó esas 3 técnicas en ese grupo de niños de 8 a 11 años.
y no aburrirlos con los datos, pero básicamente lo que mostramos es que los niños crecen la misma cantidad en los 3 grupos, más o menos 5 centímetros en cada uno, pero el número de complicaciones es mucho más alto en los niños que tienen MAGEC, un poco más alto en los que tienen anclajes y mucho menor en las fusiones. Y básicamente lo que decimos con eso es que las 3 funcionan para modular y controlar columna. La fusión tiene menor riesgo de revisiones no planeadas comparadas con las barras, y los anclajes y las fusiones requieren menos revisiones. Las 2 técnicas mejoran la calidad de vida, pero los anclajes tienen muy poco seguimiento. Entonces, cuando vean un paciente que tenga una escoliosis de este tipo, pensemos en el imán o pensemos en los anclajes, hay que pensar un poco cuánto crecimiento le queda y acordarse que muchas veces lo tradicional puede seguir siendo lo más útil y lo más importante. Sin embargo, hay algunos niños inmaduros que son muy pequeños en los que los MAGEC pueden funcionar, o los anclajes que son muy prometedores pueden ser lo que veamos en el futuro. Creo que voy a terminar acá, pero básicamente los puntos que quería que recordaran: la escoliosis se llama escoliosis por encima de 10 grados, brace o corsets después de los 30, fusiones después de los 50. El riesgo de disminución de posibilidad de cirugía baja del 70 al 40% con el uso de un brace correcto. La fusión no se debe hacer en niños muy pequeños y las barras magnéticas son la solución para eso. Cuando hay tecnologías nuevas tenemos que monitorearlas muy cerca y no empezar a hacer las cirugías sin tener resultados. En pacientes con escoliosis juvenil, entre 8 y 11 años, la fusión probablemente, pero el anclaje es una posibilidad y sigue siendo la fusión el gold standard para la cirugía. Es una paciente que operé y me mandó este video a las 2 semanas de la cirugía, casi me da un infarto. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es de verdad un honor y un orgullo estar acá. Y si vienen a Nueva York, por favor visítenos. Estos son los datos y muchísimas gracias. Doctor Gómez, espectacular su conferencia. Muchas gracias. Nos mantuvo a todos, a todo el auditorio súper pendiente todo el tiempo. Muchas gracias, muy completa. Bueno, tenemos también un invitado de lujo para moderar las preguntas, que es el doctor Héctor José Gómez. Doctor Gómez, puede prender su cámara. Y bueno, creo que hay muchísimas preguntas del auditorio y vamos a arrancar. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a las doctoras Astrid Medina y Sonia Quevedo por haber pensado en invitar a mi hijo y darle esta oportunidad. Igual expresar mi alegría, mi satisfacción, mi orgullo de escucharlo. Y pues nada más, solamente hacerle ver que lo hizo bien y que me alegra muchísimo. Yo quisiera expresarle también que es muy interesante ver el valor con el que enfrentan estas patologías, porque además de conocimientos, de dedicación, de interés, pues yo y creo que la mayoría de los ortopedistas tenemos una cierta prevención con el manejo de estos casos por las complicaciones tan grandes y tan frecuentes en cierta, o no muy frecuentes, pero sí importantes. Y yo quisiera preguntarle en este sentido cuáles son los medios o los recursos más útiles con los cuales hoy en día se cuenta para que no se vean esas complicaciones que uno antes, pues solo con el test de Stagnara o con, así que cosas pues muy rudimentarias podíamos tener alguna información, pero a veces era tarde y el procedimiento podía terminar de una manera muy desastrosa. Quisiera saber eso, qué recursos hoy en día pueden disponerse. Yo creo que es una pregunta muy válida, es algo en lo que siempre pensamos, porque siempre que vamos a indicar a estos pacientes y obtener un consentimiento informado de los papás, esa es la conversación que hay que tener: qué complicaciones hay, y obviamente infecciones y riesgo de progresión de la curva, pero el elefante blanco siempre está en riesgos neurológicos y posibilidades de parálisis cuando se hacen estas cirugías. Y lo que yo siempre les digo es que
se hacen más de 5.000 o 8.000 cirugías, el riesgo es más o menos del 0,5 o 1%, y generalmente sucede en hospitales o en sitios donde se hace esto una vez al año, 2 veces al año. Entonces, es difícil simplificarlo, pero obviamente estas son cirugías que yo creo que tenemos que, con las subespecializaciones que hemos ido haciendo, no es porque la persona sea mejor cirujano, sino porque está metido haciendo esto todos los días, evitamos problemas. Y no es solo el cirujano, obviamente es, el otro ejemplo que les doy es cómo manejar un avión, ¿verdad? Y cómo los aviones no se caen, y no es porque el piloto sea un genio, sino porque tiene 25 ayudas a su lado y alguna de esas ayudas va a evitar el problema. Creo que las cosas más importantes para nosotros son el neuromonitoreo, que es un equipo importantísimo en la sala de cirugía. Estas cirugías no se hacen sin neuromonitoreo en ningún momento. Y la conexión, obviamente, y el momento de cuando ellos nos dicen que hay un cambio motor, reaccionar, hay algoritmos que ya diseñamos y que seguimos claramente, que nos evitan llegar a este tipo de problemas, y podemos saber antes de hacer un examen, un wake-up test o un Stagnara. Yo la semana pasada tuve un cambio de motores en una paciente y empezamos el proceso de despertarla, pero rápidamente con el neuromonitoreo me pueden decir a mí, no, ya volvió todo, quité una barra y todo se solucionó, entonces hacemos una corrección más leve. Y sí es un momento de estrés, pero ya sabemos manejarlo, y de nuevo es el equipo, son ellos los que me ayudaron a que se evitara ese problema. La navegación es la otra opción porque los tornillos nos ayudan muchísimo al accuracy. Eh, y creo que la práctica, esas cosas que estábamos hablando de enseñar desde muy temprano en la residencia a los residentes a poner tornillos, eso hace que haya menos errores quirúrgicos. Entonces no hay una sola razón, pero son muchísimas los cambios que hacemos para evitar ese tipo de complicaciones. Muy bien. Hay una pregunta que dice así: ¿cuál es la etiología de las curvas menores de 10 grados y ellas requieren seguimiento? La etiología no la sabemos, ¿verdad? Y se llama escoliosis idiopática todavía porque no tenemos ni idea por qué sucede. Entonces, la etiología de las curvas que son menores de 10 grados probablemente son iguales a la etiología de las curvas que sí progresan. Pero lo importante es el seguimiento. Yo creo que sí tiene que hacerse un seguimiento una vez que se descubre una asimetría, ese seguimiento que tiene que hacer si el paciente es inmaduro. Sí, obviamente en las niñas, digamos que un promedio, y obviamente esto se debe hacer con edad ósea, pero si no tenemos la edad ósea, 14 años para las niñas, 16 años para los niños, es una buena aproximación. Hasta ese momento se deben seguir, no necesariamente con una radiografía, simplemente con un test de Adams se puede ser suficiente. Si esa escoliosis no se ve que empeora, simplemente cada 6 meses o cada año volverlos a ver y estar seguros que no está progresando. Y en el momento en que haya duda de una progresión, tomar la radiografía y medir el ángulo de Cobb. Porque sí sucede que a veces esa escoliosis de 10 grados en un niño de 14 o 15 de pronto vuelva a los 16 y me está midiendo 35 y tenemos que actuar. Y ese es el niño que no se nos puede perder y que después a los 17 aparezca con una curva de 50 y ya perdimos la posibilidad de una cirugía. Muy bien. Hay una segunda pregunta, según la cual se dice lo siguiente: ¿la mala postura influye en el desarrollo de curvas escolióticas? No está comprobado eso, ¿verdad? Y es algo que siempre preguntan los papás, sobre todo cuando empiezan a ver que progresa y tratan de decirle al niño que tiene que sentarse derecho, y es un síndrome de los papás que siempre lo hacen, pero no hay ninguna evidencia de eso y no tiene mucha lógica. Yo creo que la mala postura es simplemente una demostración de que el niño está en crecimiento, que está pesando más y que su musculatura es muy débil. Y todos los niños al final terminan enderezándose y estando derechos. Lo que hay que mirar en realidad es que no vayan a tener una cifosis de Schwerman como un problema más serio, y si hay un problema de postura donde se vea que la columna torácica es demasiado cifótica, tomar unas placas y mirar que esa columna no esté como en forma de trapecio, las vértebras torácicas, si hay más de 5 de esas, entonces eso es un Schwerman, y eso sí hay que hacerle seguimiento y a veces cirugía, pero la postura como tal no tiene ninguna relación con la escoliosis. El doctor César Álvarez, además de felicitar al doctor Gómez por su excelente presentación, quiere saber cómo hace el seguimiento clínico y radiológico en pacientes con escoliosis idiopática juvenil
y del adolescente, ¿siempre les hace radiografías dinámicas? Esa es una buena pregunta y creo que con esto puedo contestar un poco la pregunta de Ricia Quiñones, que me dice cómo es el tratamiento de escoliosis entre los 20 y los 30 grados. Básicamente lo que hacemos es debajo de 10 grados, y si el niño no es de inicio temprano, o sea, tiene más de 10, 11, 12 años, muchas veces le pido al pediatra que simplemente siga haciendo el manejo o la evaluación, si confío o tengo relación con el pediatra, y que lo revise, o a los papás, y que si ven un cambio, lo traigan. Cuando la curva mide más, entre 10 y 20 o 25, yo mismo hago el seguimiento y lo hago cada 6 meses, casi siempre con una radiografía. Creo que se puede hacer clínicamente, pero el problema muchas veces es que los papás no van a estar contentos con eso, porque quieren ver el número y quieren saber el número, y la aproximación que yo les doy con un escoliómetro no es necesaria. Entonces, obviamente, hay unas zonas donde estoy más tranquilo. Si es un niño de 17 años que ya está maduro y tiene una curva de 18 o 20, de pronto no necesito una radiografía y con el examen físico es suficiente. Pero si es un niño menor que tiene un riesgo, es preferible la radiación de una radiografía. Entonces, cuando llegan a mí, generalmente necesitan una radiografía porque están viendo al especialista para esto, y pues no tomarla no está bien, pero algunas veces tienen confianza en mí los papás, y si se sienten bien y yo estoy tranquilo con mi examen clínico y no veo una progresión, evito la radiación que viene con eso. Y la pregunta de la doctora Quiñones era el tratamiento para dentro de 20 y 30 grados, y eso es una zona gris donde yo creo que con toda la información que tenemos de los braces y de los corsets, en mi práctica yo soy un poco más agresivo, y si veo que hay una curva que está midiendo 25, 27 grados, y es un niño pequeño que todavía le quedan 3, 4, 5 años de crecimiento, yo le voy a ofrecer un corset a los papás, porque empezamos a manejarlo mientras se adaptan al corset, y creo que es algo conservador, pero puede evitarnos más problemas más adelante. Sin embargo, si los papás o el niño están completamente renuentes a usarlo y no lo quieren, está bien, los vemos a los 6 meses y esperamos a que tenga los 35 grados o 32 grados para empezar el tratamiento. El doctor Álvarez hace una segunda pregunta. Así, ¿qué criterios radiológicos de progresión en la curva son importantes? ¿Son vigentes aún los criterios del doctor Francis Dennis? Sí, y ha cambiado un poco porque la clasificación del Encke ha cambiado muchísimo lo que utilizamos. Las clasificaciones anteriores, como las cosas que hacía Dennis o King, que eran clasificaciones que trataban de abarcar la escoliosis, nos trataban de dejar hablar entre nosotros y comunicarnos, pero no nos hablaban del tipo de tratamiento. Entonces, en realidad, los parámetros que nosotros usamos ahora es todo lo que está en la clasificación del Encke, que es básicamente ángulo de Cobb, cifosis y flexibilidad, y hay una parte de esa clasificación que tiene una letra que es el modificador lumbar, que nos dice qué tan fuerte está la curva lumbar, y con esas 3 tomamos la decisión. Pero yo creo que para seguimiento normal, clínico de todos los días, simplemente medir la escoliosis y ver que está progresando, si está más de 50, devolverla quirúrgica, es creo que más que suficiente para tomar decisiones de si se opera o no. Después ya los niveles sí se pone un poco más complicado. El doctor Wilmer quiere saber si en el caso de la niña que nos mostró el video, se hizo una vía anterior y posterior o solo posterior. Sí, eso es una buena pregunta, Wilmer, y bueno verlo por acá. Es muy interesante. Yo creo que hace 5, 10, un poco más, de pronto 10 o 15 años, esto se hubiera hecho por vía anterior. Cada vez más nosotros estamos entrenados a hahacer las cosas por posterior. A esta niña todo lo hicimos por posterior, no hicimos nada anterior. Y creo que el entrenamiento ha hecho que lo hagamos, y es simplemente porque la capacidad que tiene uno con los tornillos pediculares ha llegado a tal punto que esos releases anteriores son muy poco necesarios, y podemos tener muy buenos resultados sin tener que entrar a tórax. Y en parte no creo que sea porque la vía anterior sea un error, sino porque simplemente nos hemos acostumbrado a hacer todo por posterior, y tal vez hemos dejado de aprender a hacer esos abordajes anteriores.
Hace poco vi al doctor Harms, que es una persona muy importante en columna, y él nos decía, yo les enseñé a todos ustedes a hacer cosas por posterior y ahora en mis pacientes estoy volviendo a hacer cosas por anterior porque me parece que es mejor abrir los discos. Entonces, esos péndulos van cambiando y van de un lado al otro y yo creo que con lo que uno esté cómodo y con lo que uno sepa que tiene los mejores resultados, eso es lo que debe hacer, pero en general yo manejo la mayoría de las cosas por posterior. El doctor Javier Mata del Hospital Militar, además de felicitar al doctor Gómez por la conferencia excelente, pregunta sobre resonancia magnética. El no hacerlo de rutina en escoliosis idiopática genera en Estados Unidos demandas de mala práctica cuando ocurre déficit neurológico intraoperatorio o no. No, miren, yo creo que yo llevo 10 años acá en práctica y obviamente que las demandas son algo que sucede mucho más que en otros países, en Latinoamérica y en Colombia. Pero yo creo que simplemente ordenar o no ordenar un examen no va a cambiar un veredicto o va a cambiar una demanda. Yo creo que todo depende del conocimiento que la persona tenga. Si un cirujano que no sabe lo que está haciendo hace una cirugía y tiene un mal resultado y no pidió una cantidad de exámenes, pero además de eso las indicaciones estaban mal y no era el paciente para hacerlo, esa persona va a tener un problema. Pero si uno hace las cosas muy juiciosamente y con razón y explicando todas las cosas que hace y cada paso en sus notas quirúrgicas, en sus historias de progreso, todo ese tipo de cosas pueden defenderse. En general, en mi práctica lo que yo hago es que casi que al 95% de los niños que yo opero les hago una resonancia, porque busco una razón para hacerla. Entonces puede ser que progresó rápidamente, y eso sí es una razón, que empezó muy temprano, yo empecé a ver al niño a los 8 o 9 años, entonces en realidad es una de inicio temprano y quiero hacer la resonancia, porque me da la tranquilidad y además la resonancia, además de generar costos, no genera radiación. Ahora, si ustedes me preguntan cuántas veces actúo sobre esa resonancia, probablemente el 1% de las veces, porque nunca pasa nada, excepto de vez en cuando hay un quiste intradetectal o una médula anclada, pero eso casi siempre son niños que de verdad necesitaban la resonancia inmediatamente. Entonces, cada uno tiene una práctica, pero si usted ve un paciente con una curva que conoce durante 3 o 4 años, que fue progresando paulatinamente, una curva derecha, que claramente es idiopática, que el niño es totalmente normal, se puede operar sin una resonancia sin ningún problema y no hay, así haya un defecto neurológico, el defecto neurológico no es porque haya algo en la médula. Entonces, se puede saltar. Otra pregunta del doctor Fabio Díaz. ¿Cuál cree que es el parámetro a tener en cuenta para cambiar de ortesis a barras de alargamiento en pacientes con escoliosis infantil? La pregunta del millón, esa pregunta. Es una pregunta complicadísima porque lo que estábamos hablando, tratamos de empujar a estos niños con ortesis cuando están pequeñitos lo que más se pueda. Y la respuesta no te va a gustar porque no hay un número. Hay 3 cosas que tienen que considerarse, que yo creo que es la magnitud de la curva. Si la curva se está empezando a pasar de 60 grados, empieza a preocuparnos. Si la curva es rígida, y la rigidez simplemente clínicamente, tú coges al niño y empujas en la columna, y si tú ves que esa columna vuelve y se endereza y está bastante flexible, me relaja un poco más a seguir con el brace. Si yo veo que esa curva no se está moviendo, empiezo a pensar en las barras. Y la edad, si el niño es rígido, es grande, pero tiene 2 años, espero. 3, 4, 5, ideal llegar a los 6 o 7 años para poner esas barras. Sí se puede, pero algunas veces no se puede y a los 2 o 3 años tenemos que ponerlas. No sé si contesta la pregunta, pero yo tengo el mismo problema que ustedes tienen. Excelente conferencia. 2 preguntas. ¿Qué tipo de profilaxis antibiótica usan? Y por otro lado, para el cuidado de la herida, ¿en el posoperatorio usan Prevena? Sí, buena pregunta, Luis Eduardo Rueda. Yo con los protocolos, y los puedo compartir con ustedes si quieren mandarme un email, estos protocolos son los mismos que utilizamos en Columbia, en NYU, en Atlanta Children's, básicamente del grupo del PSSG usamos el mismo protocolo. ANSEF o Keflex, o sea, cefalexina, es el antibiótico para las escoliosis idiopáticas. Importante es que se tiene que redosificar a las 4 o 6 horas. Se tiene que terminar de dar
within una hora de hacer la incisión, o sea, en la hora anterior a hacer la incisión, no que se lo den 2 horas antes o 20 minutos antes y que no esté totalmente adentro. Y lo único que cambiamos es para las escoliosis de alto riesgo, que son curvas mayores a 90 grados o niños neuromusculares o osteotomías muy grandes, añadimos una cobertura de gram negativos. Entonces puede ser gentamicina generalmente, solamente una dosis porque hay que cubrir los gram negativos y la cefalexina. Y lo otro que hacemos normalmente es al final, cuando estamos cerrando la herida, poner vancomicina tópica. Los infectólogos levantan los ojos inmediatamente cuando decimos esto, pero sí hay evidencia clarísima que eso disminuye el riesgo de infección. No sé si estemos causando problemas a futuro con resistencias, pero es muy claro que la vancomicina tópica al final ayuda. Entonces eso es lo que utilizamos. Y para vendajes, el Previna es básicamente un vendaje de succión que mantiene hermética la herida. Es costoso. Yo acá lo puedo usar todo el tiempo, no sé en Colombia qué tan fácil sea la availabilidad de esto. Yo lo uso solo en neuromusculares muy graves cuando hago una T2 pelvis, tengo miedo de que de pronto se contamine la herida, es excelente. Pero si no, uso un vendaje que se llama Aquacel, que tiene antibiótico y es impermeable, y lo dejamos quieto durante una semana. Y lo quitamos a la semana, ponemos otro, y a las 2 semanas lo retiramos y lo dejamos al aire libre. ¿Cuál de las fuerzas correctoras biomecánicas con la instrumentación considera usted que es más eficiente para corrección de la escoliosis? ¿La distracción, la compresión, la rotación o la traslación? Yo creo que hay que utilizarlas todas. Yo creo que no hay una que sea, digamos, la que va a arreglar el problema. Yo creo que lo que hay que hacer es una combinación de todas este tipo de fuerzas. Y normalmente creo que el entrenamiento de cada cirujano de columna determina cómo las utiliza. Yo normalmente lo que hago es traslaciones, básicamente lo que estábamos mostrando, que es poner una barra y hacer que la columna venga hacia la barra. Y yo ese, digamos que es el primer paso. Y normalmente la de rotación es el segundo paso, donde trato de, con varios tubos, conectar los tornillos y tratar de derrotar la columna para cambiar esa axialidad. Y al final, compresión y distracción para tratar de modular la curva. Creo que si la pregunta es cuál es la que más fuerte o la que más genera corrección, probablemente la traslación, pero creo que todas son igual de importantes porque para obtener un buen balance coronal y sagital se deben utilizar básicamente todas. No recomienda la kinesiología en caso de curvas menores de 20 grados para fortalecer musculatura paravertebral? He hecho bastante investigación en esa parte y hacemos parte del SOSORT, que es el tratamiento no quirúrgico de la escoliosis. No estoy seguro kinesiología si es fisioterapia o algo diferente. Lo que yo conozco acá son fisioterapeutas, son personas que van a hacer, son de hecho doctores en terapia física, que es un posgrado de 5 años, y algunos de ellos se dedican a hacer escoliosis. Es complicado. Schroth es el método más estudiado, que es un método alemán, donde hacían terapia, inclusive había estos grupos donde se iban durante el verano a hacer terapia en esta cantidad de niñas y han mostrado algo de mejoría, pero el problema es que las publicaciones son débiles, los estudios a largo plazo no son no nos convencen tanto y nunca he visto una curva grande corregir completamente, pero para las curvas pequeñas la recomiendo completamente, sobre todo si los papás quieren algo de ese tipo. No estoy convencido de que cambien la historia natural, pero definitivamente van a ayudar al niño porque fortalecer la musculatura siempre va a ser algo bueno. Entonces, no tengo ningún problema que lo hagan, pero que vuelvan a verme a mí porque no quiero que esa curva se vuelva de 50 grados y no poderle poner un brace. Y muchas veces con brace y con Schroth. Algunas veces cuando funciona los papás están felices, no me importa si es por el Schroth o por el brace, pero funciona. El doctor Heiler Torres quiere saber cuáles son los criterios para el uso de anclajes que son aceptados por la comunidad médica o si existe discusión. Existe discusión, yo creo que sí existe discusión, pero lo que está aprobado por la FDA, que creo que fue lo que yo les mostré en una de las diapositivas anteriores,
que el simplemente hecho de estar aprobado no quiere decir que vaya a funcionar, simplemente es que los estudios muestran que ahí es donde van a funcionar. Son básicamente las curvas que miden entre 40 y 65 grados, o sea, no puede ser una curva muy grande, tiene que ser una curva flexible, que en las dinámicas sea menos de 30, y en niños inmaduros, que tengan más o menos un Reiser de 0 a 3 o un Sanders, que es el que utilizamos de la mano, de 5, que quiere decir que son niños que tienen de 12 a 15 y en niñas de 11 a 13. Eso es lo que dice la FDA. Eso no quiere decir que eso es lo que hagamos, ¿verdad? Eso simplemente es una demostración. Ahora estuvimos en este congreso que les mostré que va a ser en Roma, lo tuvimos en Utah y uno de los, me pregunto alguien lo conoce, Randy Betts, que es un cirujano de columna acá en Nueva York, mostró casos neuromusculares de niños con 80 grados, pero eso no quiere decir que es lo que tiene que hacerse. De hecho, yo creo que no es lo que tenemos que hacer porque no está probado que funcione. Otra pregunta. ¿Recomiendan la natación además del corsé? Creo que igual la misma respuesta que les di sobre la fisioterapia. No va a cambiar la columna, no va a cambiar la escoliosis. Yo creo que cuando hacemos una cirugía de escoliosis y nos damos cuenta de la fuerza que hay que tener para modular y para mover y la cantidad de osteotomías y facetectomías que tenemos que hacer, nos damos cuenta que hacer ejercicios y hacer de natación no va a cambiar eso. Eso no quiere decir que natación no sea bueno. Claro que sí, vayan y naden y hagan todo el fortalecimiento que quieran, que eso les va a ayudar de una manera u otra, pero no creo que haya cambios en curvaturas que sean grandes y serias. Con respecto al empleo del corsé, ¿cómo piensa o cómo hace el seguimiento? ¿Cómo los va controlando y viendo qué tan bien van? ¿Y cada cuánto? Eso es súper importante porque yo creo que hay curvas que son muy agresivas y no van a mejorar con un corset, pero creo que la variante más importante es el manejo que nosotros hagamos y obviamente el compliance que tenga el paciente. Yo lo que hago es cuando veo una curva que voy a empezar a poner el brace de 30 grados en un niño que está a los 12 años, es básicamente mandar a hacer el brace y los veo a las 6 semanas o al mes y medio cuando el brace está hecho y tomo una radiografía dentro del brace para estar seguros que el brace está corrigiendo la columna. Y tiene que corregirla más o menos el 50%. Si no la corrige el 50%, hablo con la persona que hace la ortesis, que está ahí en mi consulta por cómo está diseñado, y eso algunas veces en otras prácticas puede ser más difícil, pero esa conexión es lo más importante para estar seguros que el brace sí está funcionando. Y una vez ha estado funcionando, los veo cada 6 meses con placas solo AP sin el brace. Hasta que decidimos si ya para en el momento en que ya tenga madurez y yo vea que es Reiser 5 o Sanders 7, podemos parar el brace, o si la curva progresa, obviamente una cirugía. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, encontré aquí una última pregunta en el chat de YouTube. El doctor José Rafael Dangond nos pregunta qué tan común es la neuronavegación en su día a día. Creo que eso fue lo que hablamos sobre navegación un poco. Yo uso el O-arm para todas las cirugías. Yo hago una misión médica a República Dominicana una vez al año y hacemos más o menos 25 o 30 cirugías en esa semana, y esa es la única vez que no uso navegación. Pero esto es mi práctica en los últimos 5 años, y mi práctica antes de eso fue a mano libre todo el tiempo. O sea que no creo que haya un error en hacer mano libre y hacerlo sin navegación. Hay que tener cuidado y obviamente saber lo que se está haciendo. Pero yo creo que las cosas modernas y las cosas como han cambiado hacen que utilicemos esta navegación todo el tiempo. Para mí, he dado un par de charlas sobre esto y muchas veces yo lo comparo con utilizar Waze, porque algunas veces cirujanos que llevan muchos años en práctica me dicen: yo he hecho 100,000 cirugías sin navegación y la puedo seguir haciendo así. Y es como Waze, yo puedo llegar a mi hospital sin ningún problema sin Waze, pero teniendo el Waze probablemente me salve de un trancón u otro.
Y eso más o menos es como yo veo la navegación. El detrimento es la radiación, que fue lo que hablamos un poco, pero cada vez se baja más, cada vez nos exponemos nosotros menos. Entonces, por eso yo decidí hacer eso a partir de mentores y diferentes cosas que hemos visto, y por eso lo utilizo. Yo quisiera saber si en medio de que estos son procedimientos muy complejos que requieren no solo una habilidad sino una ayuda técnica muy grande en nuestros países en desarrollo, que tenemos dificultades en adquirir todo eso, ¿hay algunas instituciones que permitan que médicos colombianos o latinoamericanos pudieran formarse o ayudarse un poco en alguna forma, o cada uno tiene que buscar su camino individualmente? Yo creo que no hay nada, bueno, no, sí hay. Miren, hay cosas, y de hecho Wilmer Godoy, que creo que está acá, ha estado vinculado, yo lo he visto muchísimo en los meetings de la Escoliosis Research Society. El doctor Meneses y Montero estaban antes muy vinculados, y hay muchísimas avenidas para venir a hacer fellows internacionales. Y sobre todo cuando son personas que tienen un entrenamiento en ortopedia, están interesados en columna, es simplemente aplicar, porque muchas veces cuando ven personas de Latinoamérica, no son muchos los que aplican, no es muy complejo hacer la aplicación. Lo que sí van a necesitar obviamente es sacar el tiempo para hacer esto, pero pueden venir y visitar varios centros, generalmente tienen un sponsor, y esos son cosas que la página del SRS tienen, la página de POSNA tienen, y esa información está ahí. Y si quieren comunicarse conmigo, y yo les puedo ayudar a navegar eso, pero son opciones excelentes para venir y ver otros médicos, ver otro tipo de cosas. Inclusive yo lo hago dentro de Estados Unidos ocasionalmente, y es donde uno más aprende probablemente. Bueno, pues mil gracias, doctor Jaime Andrés. Tuvimos un excelente webinar de un tema que no es fácil. Para los ortopedistas infantiles es un reto, y bueno, aprendimos mucho, y muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado el día de hoy. Doctor Gómez, muchas gracias. Felicitaciones. Eh, Qué orgullo tener un hijo de estas calidades científicas. Queremos invitarlos a nuestra próxima reunión. Va a ser el 16 de marzo. Vamos a tener una invitada también espectacular, que es la doctora Estefanía Birrer, que nos va a hablar sobre ecografía de cadera. Y bueno, quedamos en comunicación también con el doctor Jaime Andrés, para quienes tengan algún interés especial en visitarlo. Un abrazo para todos y buena noche. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y ojalá lo hagamos en vivo pronto. Que Claro estén que bien. sí. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.